Bueno, yo les mandé por autogestión un ejercicio, el cual deben estar viendo en pantalla. ¿Lo han recibido? Sí, profe, y se ve ahí también en la pantalla. Bien, bueno. Este ejercicio que yo les envié es un ejercicio completo de cómo sería tal cual un examen final, por ejemplo. Entonces, hay cosas que ustedes todavía no vieron. Entonces, le voy a ir leyendo el enunciado y le voy a ir eh, poniendo más o menos en tono de lo que es un ejercicio de este tipo de fresado. Nosotros en la primera etapa, estuvimos viendo lo que es torno y vimos selección de herramientas de torno y concluimos ahí. En la parte de fresado es más amplio, ¿por qué? Porque no solamente vamos a seleccionar la herramienta de torno, sino que tenemos que confeccionar el programa CNC. El programa CNC es un programa para comandar la máquina, para que se mueva la máquina. Entonces, eh, nuestra primera parte, antes de hacer un programa, es poder seleccionar la herramienta adecuada para poder mecanizar de acuerdo a lo que me pida el enunciado. Entonces, yo voy a comenzar a leer lo que es el enunciado de esto que dice punto A, programación CNC, y dice: confeccione el programa CNC para mecanizar el perfil exterior indicado en la figura. Ese punto lo vamos a ver más adelante nosotros. Yo lo puse ahí para que lo vayan viendo como enunciado, pero todavía no vimos ninguna teoría, no vimos nada de eso. Entonces, solamente lo voy a leer. Después dice: indique y confeccione una tabla con las coordenadas de los puntos utilizados y radios para programar. Colocarlas junto al gráfico entregado. Si ustedes se fijan, el gráfico tiene todos puntos numerados: punto 1, punto 2, 3, 4 y así sucesivamente va dando toda la vuelta el perfil, ¿sí? Y son todos puntos de unión de elementos que pueden ser curvas o rectas. Entonces, ¿qué tienen que ustedes en un examen? Dibujar este perfil, ¿sí? Poniendo el sistema de coordenadas aquí donde se ve, en este punto, donde tenemos el X y el Y, y entonces comienzan a dibujar el perfil donde están los puntos indicados, el 1, el 2 y así, hasta llegar al punto 13. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, entonces una vez dibujado el perfil, al costado hacen una tabla, costado o en algún lugar desarrollen el ejercicio, en una hoja, una tabla donde va a estar el punto 1, una columna donde diga coordenada X y otra columna donde diga coordenada Y. Entonces, cada punto, el punto 1, el punto 2, va a tener una coordenada X, Y. Eso es lo que está pidiendo el punto S, que se identifique y confeccione una tabla con coordenadas de los puntos utilizados y radios para programar. Bien. El tercer punto dice: especifique el código completo de la fresa e inserto más adecuado a utilizar, indicar el diámetro de la fresa, velocidad de corte, número de vueltas, velocidad de avance, AP máximo para el inserto seleccionado, número de dientes. Entonces, ese es el punto que nosotros vamos a desarrollar hoy. Estamos en esta etapa de aprendizaje, el punto de seleccionar la fresa. Luego dice, en otro punto dice: en la interpolación circular exprese dos modelos de programación. Bueno, eso está asociado a la confección del programa CNC, o sea, lo vamos a ver más adelante. Especificar número de pasadas, ya le voy a explicar qué es eso. Material de la pieza, ver el plano,
el plano dice material SAE 1010. Esto sí es importante porque nosotros necesitamos saber el material para poder calcular la fresa y la velocidad de corte. Y luego dice sentido de mecanizado. Punto de entrada 5, pasar por 6, 7, toda la vuelta. Punto de salida el 11. O sea que va desde el punto 5, desde el punto 5 aquí, el mecanizado va desde este punto hasta el punto 11. Es decir, es como que la mano va pasando por esta trayectoria. La mano es la fresa, que se va moviendo, va pasando por todos esos puntos y llega al punto 11 y ahí sale. Es una consigna de este ejercicio. Y después dice que verificar la posición de fresa en el punto intermedio que se solicite, el punto 9. Verificar la fresa acá, tangente en ese punto. Todo eso es parte de la segunda etapa que todavía nosotros no la vimos. Entonces, dicho esto, de este enunciado, nosotros vamos a concentrarnos en el punto número 3, ¿sí? En especificar el código de la fresa, teniendo en cuenta el material de la pieza. Otra cosa, de todos los otros enunciados, no bien sobre material. Sobre material 5 milímetros, que si vemos el gráfico, el sobre material de 5 milímetros es la zona pintada de verde. Entonces, para que se entienda bien qué es el sobre material. Hablamos de un perfil dibujado, que es del punto 1, siguiendo por todos los otros puntos, y después ustedes ven una franja verde. Esa franja verde es el sobrematerial o material que yo tengo que eliminar de la pieza, ¿sí? Con una herramienta, que en este caso es la fresa. Si yo veo esta pieza en una vista o en un corte, como en este caso, el corte que tenemos aquí al costado, vamos a ver que se representa, fíjense por dónde pasa el corte. Cortando toda la pieza. Entonces, ¿qué representa el corte? Lo rayado de blanco es la pieza que yo tengo que lograr, obtener, y esto que está aquí de verde es el sobrematerial que yo tengo que eliminar. Es decir, que el sobrematerial tiene un ancho de 5 milímetros, como lo especifica aquí, sobrematerial 5 milímetros, y un alto de 10 milímetros. Entonces, es como si estuviéramos viendo de arriba la pieza en una mesa y la fresa es una lapicera perpendicular a la mesa, ¿sí? Que vista en planta es como si yo veo un círculo o la manito que tengo aquí. Entonces, esa fresa que es perpendicular a la mesa va a ir recorriendo el contorno y va a ir eliminando el material tanto en el ancho, que tiene 5 milímetros, como en el alto. ¿Sí? Como que si la lapicera estuviese apoyando aquí, está la mano, y hacia el sentido de Z. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien. Vamos a seguir entonces a ver. ¿Cómo sigue? Bien. Entonces yo pongo paso 1. Paso 1, identifico el material. SAE 1010, ¿a qué grupo pertenece? En el apunte 5-2, en la página 66, me encuentro la tabla de lista de referencia cruzada de materiales y busco en la columna de SAE, ¿sí? Ahí si SAE STM busco cuál es el más parecido a un 1010. Como el 1010 no está, el que le sigue es el 1015. Entonces fíjense en que todos estos materiales, el 1015, el 1020, el 1010, el 1025,
que tienen otras equivalencias de normas, están todos en el grupo de los aceros, grupo P, y en el PU 1.1 precisamente, ¿sí? Entonces, eso que está marcado de rojo acá es porque yo identifiqué que el material se ubica dentro del grupo P1.1Z.N y del grupo CMC 01.1. Esta columna y esta columna son las que yo identifiqué del grupo de material. Bien, una vez hecho eso, sigo con el paso 2. Paso 2 dice, analizo la geometría de la pieza y determino que el radio hembra menor es 10. Por lo tanto, debo usar una fresa igual o menor a 10. Eso está asociado al plano, ¿sí? Donde yo identifico que el radio 10, fíjense ahí un radio, está acotado este radio, a esto se le llama radio hembra, y a este radio que está aquí, nosotros le decimos radio macho, ¿sí? Así se denomina en la jerga, digamos, industrial. Entonces, este radio hembra es 10, si veo, acá hay otro radio hembra de 10, y acá hay otro, ¿sí? Tengo 3 radios hembra de 10. Entonces, el radio más chico, hembra, es 10. Entonces yo debo usar una fresa para que entre en ese radio hembra de radio igual o menor a 10. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, eso es una condición geométrica, es un análisis geométrico de factibilidad de que una fresa entre o no en parte de la geometría de la pieza. Entonces, habiendo identificado que el radio menor es 10, yo pongo como condición de que la fresa tiene que ser de radio 10 o menor. Bien. Fíjense que el enunciado acá dice especificar el código de la fresa e inserto más adecuado. Entonces ya está condicionando ese enunciado a que la fresa que yo voy a usar es una fresa porta-inserto. Y esto lo digo porque yo en este ejercicio y las dos resoluciones, una con la fresa porta-inserto y otra con fresa integral. Pero tengan en cuenta de que el enunciado este está pidiendo solamente fresa e inserto. Es decir, en un examen final, si el enunciado es fresa e inserto, ya le está diciendo de que lo que tienen que seleccionar es una fresa porta-inserto y no una fresa integral. Yo lo agregué a la fresa integral para que vean que el cálculo es prácticamente igual que sacándolo con una fresa porta-inserto. ¿Se entendió lo que dije ahí? Sí, Más o profe. menos. Bien, vamos. Entonces, yo acá por eso pongo, hay dos tipos de fresas, con porta-insertos, apunte 5-2, y las integrales, que es el apunte 5-3. En el caso de las fresas porta-inserto, el radio mínimo que tenemos es 10. Sería una opción el de la página I51. Entonces me fui a buscar una fresa de cuadrar, ¿sí? De esta forma. ¿Por qué descuadrar? Porque como voy a mecanizar el costado de la pieza, tengo que mecanizar y mecanizar escuadra es mecanizar a 90 grados. Si se fijan en el plano, cuando yo mecanice este lateral de la pieza, va a estar a 90 grados con la superficie de arriba y con la superficie de abajo. Por eso se llama fresa de cuadrado. Bien, entonces, cuando voy al catálogo, bueno, tengo una serie de herramientas. Entonces, acá el DC
es el diámetro de corte. Entonces tengo de 20, 22, 25, 28, 32. El diámetro de corte es el diámetro de la fresa. Si tengo aquí un diámetro de 20, el radio es 10. Después, las otras características que están acá al lado son características dimensionales de la herramienta, o sea, del mango. Fíjense que acá tenemos una de mango 16 y otra mango de 20, que es la cola de la fresa con la cual yo agarro la fresa en la máquina. Fíjense que tengo una parte cilíndrica, ¿sí?, que es la que va a un portapinza o un porta herramienta que sujeta la herramienta a la máquina. Eso no cambia al momento de que yo seleccione. Yo podría haber seleccionado la de arriba, la que está con CZ16, ¿sí? Fíjense que el de cons, que es la cota que tengo aquí, es 16 o 20. Es lo único que cambia. Puede cambiar después el largo de la fresa, pero la punta de la fresa, la parte porta inserto, es igual en ambas fresas. Ambas fresas tienen como característica también aquí, fíjense, acá se identifican los insertos, la cantidad de insertos. Las dos tienen 2 insertos. En esta foto genérica que tengo aquí, me alcanzo a ver 3 insertos, ¿eh? 1, 2, 3. Pero bueno, es una foto genérica. La fresa del diámetro 20 tiene solamente 2 insertos. Entonces, es uno de los datos que le pide el enunciado cuántos insertos tiene. Y aparte lo necesito saber para poder hacer un cálculo de avance después. Bueno, entonces yo seleccioné esa fresa y la marqué con rojo, ¿sí? Acá me dice el código de pedido, entonces ese es el código del porte inserto, 490-020A 28 que anoté aquí. Y el inserto que va colocado ahí es de este tipo, 490R 08308. ¿Está? La fresa tiene diámetro 20, cantidad de insertos Z2, el AP máximo 5,5. Entonces fíjense acá en el gráfico, veo la herramienta gris con un inserto amarillo y tiene una cota que dice AP máximo. Esa altura máxima o profundidad máxima es la que puede mecanizar este inserto, ¿sí? Un AP máximo que está indicado aquí de 5,5. Bien. Entonces, si yo me fijo en mi gráfico, el AP se mide siempre en el sentido de Z, es decir, si esta es la mano en la punta de la fresa y hacia el costado, o sea, en el sentido Z está la altura de la fresa y va para el lucillo, el AP máximo que yo puedo introducir sobre la pieza es 5,5. Entonces, si mi altura de pieza es 10, yo por cada pasada, por cada vuelta que dé sobre la pieza, voy a poder profundizar solamente 5,5, porque es el AP máximo que me indica la herramienta. Entonces, aquí deberíamos hacer 2 pasadas. Sacamos primero la mitad de la altura, de 10 milímetros, haciendo una pasada, entonces la fresa va a dar una pasada toda la vuelta, ¿sí? Y luego profundizo hasta el fondo y hago la segunda pasada sacando los últimos 5 milímetros. Entonces, eso es parte de la consigna del enunciado que dice no me acuerdo dónde decía el número de pasadas. Especificar número de pasadas sobre material 5 milímetros. Ese número de pasadas es esto mismo que yo le estoy diciendo. Entonces, habiendo determinado el AP máximo del inserto, yo determino el número de pasadas y solamente dividiendo 10 dividido el AP máximo, me está dando 10 dividido 5,5,
me va a dar 1 y pico, pero como las pasadas no pueden ser con decimales, ¿sí? Las pasadas son enteras, entonces determino que son 2 pasadas de 5 milímetros cada una. ¿Se entendió ahí? Si tienen dudas, pregunten. Sí. Sí, profe, una pregunta. Sí. Después de esa página sigue otra fresa que tiene el mismo diámetro, todos los mismos. Nada más que cambia, en vez de ser A20, es B20. ¿Hay alguna diferencia? Poner si yo hubiese elegido esa. ¿Vos estás en el catálogo? Sí, Vamos a ver. en la I52 es. Y 52. Es otro tipo de fresa, otra toma. Tiene, fíjense, acá dice Weldon, suministro de refrigerante interior. Y yo había elegido, ¿qué página está? El anterior. Y la I51 es la misma fresa y dice mango cilíndrico, también con suministro de refrigerante interior. Lo que cambia es la toma, es la cola de la fresa. La cola de la fresa es con la que yo sujeto esa fresa a la máquina. Cualquiera de esas dos fresas que vos si elegiste la otra, que vos me estás diciendo, la de abajo, es lo mismo, ¿sí? Vas a tener los mismos resultados. Solamente que cambia la toma de la fresa. Ah, Y bueno. está bien. Claro. Lo que sí tienes que ver es el diámetro. Si vos seguís bajando, por ejemplo, también tenés esta, que esta es una fresa, un cartucho que se rosca en un vástago, ¿ves? Pero funciona corta igual que la otra. Fíjate que el AP máximo es 5,5, el diámetro es 20, tienen todas las mismas características. Solamente que el montaje es distinto. Ahora, si yo sigo bajando, llego a esta, que es una HSK, es una herramienta HSK, una toma distinta. Fíjate cómo la cola cambia de fresa. ¿Me van viendo o voy muy rápido? Se pierde la imagen. No, se entiende. Bueno. Y ahí termino. Quiero ver más arriba si hay alguna fresa más grande. Distinto de esta, ¿ves? ¿Se ve ahí? Sí. Esta es una fresa también de Escuadra Coro 1490, el mismo inserto, todo igual, solamente que la toma es distinta. Y arranca de diámetro 40 para arriba, no hay diámetro 20. ¿Está claro? Esa es la diferencia que hay entre una fresa y otra, pero la velocidad de corte, el AP máximo, todo eso no va a cambiar, no cambia. Va a cambiar si yo, por ejemplo, en una fresa, acá tengo una fresa de 40, el tamaño de inserto es 8, tengo un AP máximo de 5,5, pero también tengo fresas, por ejemplo, una de 54 o la de 50. El tamaño 50 yo tengo inserto de tamaño 8 que tiene un AP máximo de 5,5 y tengo inserto de tamaño 14 que tiene un AP máximo de 10. Entonces acá sí, en un mismo diámetro yo tengo distintos tipos de insertos, tamaño 8 y tamaño 14. No es en el caso nuestro, porque al tener un diámetro más chico, de diámetro 20, fíjense que toda esta gama son tamaño 8, 8, 8, 8, 8 y recién tenemos tamaño 14 a partir del diámetro 40. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de esto, supongamos de que el radio mínimo hubiese sido 20 en la pieza, radio 20, yo ahí puedo elegir una fresa de diámetro 40 y tengo dos opciones. O elijo la de 40 con tamaño de inserto 8
y voy a hacer 2 pasadas, o elijo un tamaño de inserto 14 y resuelvo el mecanizado con una sola pasada, porque el AP máximo es de 10. Esa es la diferencia. Y fíjense la cantidad de insertos que puedo lograr. Al ser más chico el inserto, yo logro 6 insertos, por ejemplo, en transferencia, y como acá tengo más grande el inserto, se reduce a 4. Pero bueno, eso es indistinto, porque acá tengo con 3 insertos tamaño 14 y 3 insertos tamaño 8. Eso ya es más fino, porque dependiendo de qué material estemos mecanizando, bueno, hay que ver si es pastoso, si no es pastoso, ya se empieza a ampliar el panorama. Pero ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar bien, de acuerdo al radio que van a mecanizar, y después ver qué AP máximo tienen y decir, bueno, como tiene 10 milímetros de altura, tengo que hacer 2 pasadas. ¿Estamos ahí? ¿Sigo? Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, acá le explico que el AP máximo es 5,5, como la placa tiene 10 milímetros de espesor, debemos hacer 2 pasadas. Bien. Ustedes siempre al fondo de cada página de herramienta van a ver este gráfico. Este gráfico nos lleva a páginas de acuerdo a lo que ustedes estén buscando. Por ejemplo, si ya determinamos la herramienta, yo lo que quiero ir a ver ahora es qué inserto puedo elegir, ¿sí? Y acá el L2 es qué porta herramienta puedo elegir. La selección del porta herramienta nosotros no lo hacemos en los ejercicios, ¿sí? Porque depende de cada máquina, o sea, hay muchas variantes. Entonces, el porta herramienta no lo determinamos. Sí, vamos a buscar el inserto en la página I55. Entonces, ¿qué les describo yo acá? Les digo que en la página I55 seleccionamos el inserto disponible para la calidad del grupo P y consideramos que será un mecanizado ligero, ya que mecanizamos un ancho de 5 milímetros de material que representa un 25% del diámetro de la fresa. Para que lo entiendan a eso, el ancho sobre el material es este, 5 milímetros. Como el diámetro de la fresa tiene diámetro 20, o sea, la fresa está ubicada, estaría ubicada aquí, ¿sí? En un diámetro de 20, entonces la porción de contacto con el material es de 5 milímetros. 5 milímetros en un diámetro de 20 es un 20%, 25% del ancho de la fresa. Entonces lo considero un mecanizado ligero, que no está sacando demasiado material. Bien. Sí. ¿A partir de cuándo no se lo considera más un mecanizado ligero, digamos? Cuando tenés más del 50% del ancho. Quiero ver, a ver más adelante. Ahí, fíjense. No está acá. Está en mi catálogo. Dijimos I55. I55 y después vamos a I154. Fíjense, acá, bueno, ya lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a buscar la velocidad, si no me adelanto. El tema del mecanizado ligero o mecanizado pesado
muchas veces no hay una definición exacta, exactamente cuál es uno, cuál es el otro y cuál es la línea de división. Porque yo a lo mejor puedo estar sacando es un ancho de 15 milímetros, pero la profundidad de pasada es 5 décimos, 0,5 milímetros. En vez de 5,5 milímetros, que era el P máximo, estoy en 0,5. Entonces, ahí es prácticamente también un mecanizado ligero, porque si bien yo estoy ocupando una porción, un porcentaje mayor en el ancho de la fresa, la profundidad de pasada es muy baja. Es como cuando yo voy cortando el pasto. El cortador de pasto, yo si corto con todo el ancho de la máquina, pero estoy sacando una pelusa de césped, ¿sí? En el alto, o sea, ya está cortado y lo estoy solamente tocando un poquito arriba, la máquina va a ir liviana. Ahora, si el pasto está alto y yo voy con todo el ancho de la máquina, se va a poner pesado y va a tender a frenarme la máquina. Entonces, ¿qué hago en esa condición? En vez de hacer una pasada con todo el ancho de la máquina cortando el pasto, ¿qué hago? Corro la máquina y voy cortando una lonja, ¿sí? Que es 3/4 parte o una cuarta parte del ancho de lo que puede cortar la máquina. ¿Por qué? Porque al estar alto el pasto, me la va a frenar. Entonces, disminuyo yo los esfuerzos de corte. No sé si se entiende un poco esa consideración. Sí, profe, se entendí. Gracias. Bueno, entonces, muchas veces es muy difícil para ustedes determinar si es un mecanizado pesado o ligero. ¿Por qué? Por la experiencia que ustedes no tienen en esto. O sea, ser experto en mecanizado lleva 5 o 6 años de profesión en esto. Y créanme que es así. Y nunca se termina de aprender porque cuando uno termina de aprender algo nuevo, salen herramientas nuevas. Y así, todos los años hay que estar capacitándose y viendo todos los desarrollos nuevos. Lo importante, más que esto yo lo definí acá, que es un mecanizado ligero, entonces elegimos un inserto medio. Ustedes traten siempre de elegir un inserto medio, porque no es que no puedo mecanizar con el inserto P o el K. Sí, voy a mecanizar igual, ¿sí? Pero fíjense en una cosa, el K no tiene, eso es lo que vamos a ver ahora, no tiene estrellitas negras en el sector de P. ¿Lo ven? El KL, que es un mecanizado, dentro de un mecanizado ligero, el K no tiene estrella negra. El K es una forma de rompeviruta. El M es otro y el P es otro. Entonces, dentro de la gama de ligeros, de corte ligero, ustedes siempre busquen, tratar de buscar un M, un término medio, ¿sí? Que creo que es lo que pongo acá. Dentro del mecanizado ligero elegimos un inserto medio, ML. Entonces, ¿qué tengo que yo visualizar? Elegí mecanizado ligero. Estoy en el grupo P. Bueno, dentro del grupo P, ¿qué opciones tengo? Y tengo estrellitas que no están pintadas y estrellas que están pintadas. Entonces yo tengo que siempre apuntar a estrellas que estén pintadas, porque es la primera elección, es una elección recomendada. Entonces, cuando yo me desplace, ¿sí? Primero identificar el tamaño de inserto 8, que es el que va en mi herramienta, porque el 8, para el tamaño de inserto 8, tengo con RE, que es el radio de la punta, de 0,8, y me desplazo hacia la derecha y encuentro una estrella negra. Esa estrella negra me indica que hay insertos para mecanizar material P con una calidad 1130. Ahí se ve el número 1130. ¿Podría haber elegido un inserto tipo P? Sí, puedo elegir un inserto tipo P, tamaño 8, y acá tengo dos opciones, con radio 0,4 y radio 0,8. Entonces puedo elegir cualquiera de estos dos. Y fíjense que
hacia arriba, la calidad es la misma, ¿sí? 1130. O sea, tanto este inserto como el inserto P, la calidad de recubrimiento del inserto es la misma, la calidad 1130. Entonces, resumiendo, siempre elijan un inserto que esté pintado de negro en la zona que estamos seleccionando, en este caso, en la zona de mecanizado ligero con el grupo P. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, el código del inserto que yo estoy eligiendo acá en este caso es 490R-08T 308E-ML. Este es el código del inserto, con el cual yo lo pido al que vende la herramienta. Bien, entonces, fíjense, les vuelvo a repetir acá que en la parte inferior de la página vemos un gráfico que indica I54, este que está aquí, que es donde yo encuentro todos los parámetros de velocidad de corte. Entonces, fíjense que acá llego a lo que le quería mostrar. En la página I58, ya cuando voy a buscar las condiciones de corte, tengo que fijarme si el empañe, como así le llaman ellos, es pequeño o es grande. Y el empañe es la relación del diámetro de la fresa con el ancho de pasada. Entonces fíjense acá en la figurita, esta es el diámetro de fresa 25 con un empañe de 10. Entonces el empañe es menor al radio de la fresa. Eso estaba en la fresa, fíjense. Que tenemos tablas con fresado de empañe grande, fíjense cómo es el gráfico, el diámetro es 125 y está mecanizando 100 milímetros, entonces está más del radio de la fresa. Eso es una tabla para condiciones de corte de empañe grande. Nosotros estamos ubicados en fresado de empañe pequeño. Bueno. Entonces, vamos a la página I-158 y buscamos en la fila del grupo de material que nosotros habíamos determinado, P1.1ZN, que es del grupo CMC 01.1. Y me voy hacia la derecha, ¿sí? ¿Buscando qué? Buscando la calidad del inserto que nosotros determinamos. La calidad del inserto que nosotros habíamos determinado era la 1130 para ese inserto. Entonces, como aquí no la tengo que seguir en la página siguiente hasta que encuentre la columna de calidad 1130. Entonces, vengo con la fila del grupo de material con la calidad de 1130 y encuentro que tengo todas estas velocidades de corte: 405, 395 y 390, que se corresponden a un espesor de viruta de 5 centésimos, 1 décimo y 2 décimos. O sea, son velocidades distintas de acuerdo al espesor de viruta que yo esté removiendo. Por eso pongo aquí, en este cuadro, determinamos que la velocidad de corte está entre 405, 395 y 380 metros por minuto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Pregunta hasta ahí? Entonces,
Ahora, antes de seleccionar la velocidad de corte, ¿sí?, yo tengo que ver para el inserto que yo elegí, buscar velocidades de avance recomendado. Entonces, en la página I-163, nosotros vamos en el catálogo, va a llegar un momento que nos aparece recomendaciones de avances, herramientas de planear. Entonces, fíjense, todos estos códigos que están aquí son códigos de inserto. Entonces, lo que yo hice es buscar precisamente el inserto que yo seleccioné, no es ninguno de estos. Está en la página I-163. En la página I-163, ¿sí?, acá está 490, 490R, 08, T308E-ML. Entonces, ubiqué el inserto y me voy a ver qué avances por diente recomendado me da el fabricante. Entonces, me dice que entre un mínimo de 8 centésimas y un máximo de 0,18, valor de partida recomendado 0,14. ¿Sí? Y ese avance por diente me determina que el espesor de viruta de partida también es 0,14. Entonces, con ese valor, vuelvo a la tabla anterior, ¿sí?, y fíjense, acá el valor de viruta HEX medida en milímetros, el valor de partida es 0,14. Entonces vuelvo a la tabla, identifico aquí arriba, HEX milímetros, entre 0,5 centésimas, 1 décimo y 2 décimos. Entonces el valor que me dio el inserto a mí está entre 0,1 y 0,2, ¿sí?, porque el recomendado es 0,14. Estoy viendo la pantalla con 0,14, 0,14, lo ubico entre 0,1 y 0,2. Entonces, puedo determinar que la velocidad de corte está entre 395 y 380, porque es un valor promedio entre estos dos, está en el medio. Entonces, podemos elegir un promedio entre esas dos velocidades. Me da 387 metros por minuto. ¿Se entendió ese ir y venir que hice recién? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces lo vuelvo a repetir por las dudas. Identifico grupo de material, me voy hacia la derecha hasta que encuentre la columna de la calidad del inserto que yo elegí, encuentro la columna y bajo. Entonces veo ya un primer pantallazo de velocidades. Pero antes de elegirla, en vez de elegir 405 o 380, voy a la página de velocidades de avance recomendadas, que es esta, y determino que el HEX es 0,14. Entonces, vuelvo a esta tabla y me ubico con ese dato entre 0,1 y 0,2. Y saco un promedio entonces de la velocidad de corte. Bien, por último, ya determino la velocidad de corte en 387, la velocidad de avance por diente en 0,14, que son los dos parámetros que yo necesito. ¿Para qué? Para calcular las velocidades de la fresa. Bien, entonces vemos. Velocidad de corte 387, avance por diente 0,5 milímetros, 0,15 milímetros por diente. Entonces, de acuerdo a esta fórmula que ya habíamos visto en la teoría, velocidad de corte por 1000 sobre pi sobre el diámetro de la fresa, me da la RPM a la cual tiene que girar la fresa. Y la otra fórmula es el avance lineal, que es avance por diente, por la cantidad de dientes, que es 2, por las RPM que calculé recién, me da el avance lineal. Es decir, que cuando yo programe la máquina, le voy a decir a la máquina que la fresa tiene que girar a 6160 RPM y trasladarse a una velocidad de 1848 milímetros por minuto.
¿sí? Entonces ahí ya concluyo la primera parte, o sea, concluyo el enunciado del punto 3, que es el que yo les mencionaba al principio. Es decir, que concluyo con especificar el código de la fresa, especificar el código del inserto, indicar el diámetro de la fresa, la velocidad de corte, el número de vueltas, la velocidad de avance, el AP máximo y el número de dientes. Todo eso ya lo determinamos a lo largo de todo el desarrollo del ejercicio. Y, por supuesto, el número de pasadas cuando analizamos el AP máximo, que era de 5,5. Bien, entonces, de esa forma concluimos la primera parte, o una parte de todo ese enunciado. Yo seguí y les puse, si bien el enunciado me está pidiendo expresamente que sea una fresa porta-insertos, yo le hice un ejemplo con una opción de fresa integral. Entonces, en una opción de fresa integral, el primer gráfico que veo es este y determino qué tipo de fresado voy a hacer, si es un desbaste pesado o un desbaste medio. Para el caso de desarrollar el proceso, cualquiera de todas estas que elija, el proceso de cálculo de velocidades es el mismo. Van a cambiar algunas condiciones después más adelante, pero yo elegí desbaste medio. Desbaste medio, veo que el grupo P está incluida en esa fresa, porque fíjense, por ejemplo, esta fresa del último incluye otros grupos. El grupo es el grupo H, sí, y el grupo N, que en este caso no está. Están solamente el P, el M, el K y el S. Pero bueno, a mí me interesa que esté el P. Entonces elijo desbaste medio, grupo P, diámetros están entre 2 y 25 milímetros. Entonces, las primeras condiciones que yo necesito están. Bien, entonces me voy a una fresa de ranura de metal duro, ahí hace toda la descripción, me muestra la fresa, me muestra qué puedo hacer con esta fresa. Fíjense en que el mecanizado que yo voy a hacer está entre estas figuritas que vemos ahí, pero yo creo que es más esta que es, porque estamos mecanizando todo el alto de la pieza. Pero bueno, estamos haciendo un lateral de la pieza o el canto de la pieza. Del mismo modo que estábamos en el otro gráfico, identifico el diámetro de la fresa, 20. Podría haber elegido una menor, no hay ningún problema. Mientras sea el radio menor a 10, igual o menor a 10, está bien. Pero elegí el mismo diámetro 20 como para compararlo con la otra fresa, que también es de 20. Elijo el grupo P, tengo una estrella negra, entonces quiere decir que esa calidad de fresa está en ese diámetro. Y la calidad es 1620. Fíjense que para todos los materiales la calidad es la misma. Pero la calidad es de 1620. O sea, para el grupo de material P tenemos calidad de fresa 1620. El código de la fresa, lo anoto, el diámetro de la fresa es 20 y es de 3 cortes. Si vemos acá, Z, todas estas herramientas son de 3 cortes, es decir, tienen 3 filos. Pero son integrales. Fíjense en cómo esos filos no tienen un porta-inserto. Y el AP máximo de esta fresa de 20, fíjense que es de 32 milímetros ahora. Es mucho más grande que la herramienta de porta-inserto. ¿Por qué? Porque tiene toda esta hélice del filo. Una hélice de 32 milímetros de alto, por eso el AP máximo que tenemos es de 32. Bien. Del mismo modo, busco al final de la página, donde me indique los datos de cortes, en la A176. Entonces, fíjense acá, si analizamos la pieza a mecanizar, veremos que el AE, que es el ancho, es 5 milímetros y el AP es 10 milímetros en la pieza.
5 milímetros es sobre el material y 10 milímetros es el espesor de la placa. Vuelvo al gráfico. El ancho es el AE 5 milímetros y el AP es 10 milímetros. Eso es la pieza. Bien. Entonces, vamos a buscar la velocidad de corte. El fabricante me pone 3 condiciones distintas, como para empezar a tirar algunos parámetros. Como les expliqué antes, acá no es una ciencia exacta, sino que es orientativa. El fabricante nos orienta en alguna velocidad de corte para poder aplicar. Después, en la práctica, cuando uno va a mecanizar en la fresa, muchas veces, y diría que el 100% de las veces, nunca estamos igual a lo que el fabricante nos da. Porque la máquina no es robusta o porque la máquina tiene alguna deficiencia, porque el porta herramienta con el cual yo agarro la fresa tampoco es bueno, el material tiene alguna impureza, o sea, siempre tenemos algún pero para que no se cumpla lo que el material, lo que el fabricante da en la tabla. Esos son orientativos. Entonces, cuando yo entro a recomendaciones de velocidad de corte, que me manda en la tabla esta 176, del mismo modo que busqué para los insertos, me ubico, lo primero que hago es ubicarme en el grupo de material, ¿sí? Que es este. Fíjense que no es precisamente este. Nosotros el grupo nuestra vez es el 1.1. Acá el 1.1 no está. Entonces ya empezamos mal. Pero bueno, no importa que esté. El 1.2 siempre es superior al 1.1. Como decir, como más duro. El 1.2. Entonces, todo lo que elijamos vamos a estar sobrado por encima del material 1.1. Entonces, me paro aquí en 1.2, empiezo a buscar hacia el costado. Entonces, luego tengo que ver qué condición de fresado estoy teniendo. Esta es una condición de ranurado, es decir, estoy haciendo una ranura donde el AE es una vez el diámetro, o sea, está cortando todo el ancho de la fresa. Siempre AE es lateral, entonces AE una vez el diámetro, todo el ancho de la fresa. No es nuestro caso. Nosotros estamos mecanizando un ancho de 5 milímetros. Y el AP es 0,5 del diámetro. Pero como no estamos mecanizando en esta condición, vamos a ver esta. El AE es 0,5 del diámetro, o sea, 0,5 de 20 es 10 milímetros. O sea, está por encima de lo que nosotros estamos mecanizando. Entonces, estamos sobrados ahí. Y el AP es una vez el diámetro. Es decir, una vez el diámetro de la fresa es 20 milímetros. También estaríamos sobrados, porque nuestro AP es de 10 milímetros. Si analizo esta condición, dice 0,1 del diámetro. O sea, 0,1 del diámetro es 2 milímetros de AE y una vez y media de profundidad. Entonces, en este caso, nuestro AE no es de 2 milímetros, es de 5. Entonces, yo prefiero ser conservador y posicionarme en esta elección. Porque tanto el AE y el AP me cubren mi condición de mecanizado. O sea, estoy pensando en hacer un mecanizado de una sola pasada, ya no de dos pasadas como hicimos con el inserto. ¿Por qué? Porque la fresa que yo elegí me permite un AP máximo, una hélice máximo de corte de 32 milímetros. Y yo necesito solamente 10 milímetros. ¿Sí? Y el AP, 10 milímetros, vendría a ser 0,5 de diámetro, porque la fresa tiene 20 milímetros, la mitad de 20 es 10, entonces esta condición de AP estoy cubierto. Y en el AE también estoy cubierto porque 0,5 del diámetro es 10 y el AE nuestro es 5. O sea, con las dos condiciones estoy cubierto. Entonces determiné esta condición, la cual me arroja
una velocidad de corte de 175 metros por minuto y una velocidad de avance, perdón, acá que ven otro dato es en pie por minuto, que es unidades en pulgada, el sistema inglés. Ustedes trabajen siempre en metros por minuto. Determino una velocidad de corte de 175 metros por minuto. Entonces, para el avance ubicado, bla, 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 dependiendo de una... perdón. Acá determino 175 metros por minuto de velocidad de corte. Entonces, luego hay una tabla, que creo que está ahí nomás. Está pegada, a ver, quiero ver. En el catálogo de diferencias integrales, estoy viendo porque no puse el número de página, pero me parece que, claro, fíjense, seguido a las condiciones de corte, ahí nomás abajo tenemos las recomendaciones de avance. Está todo junto en una sola hoja. Entonces tenemos las condiciones de corte, saqué la velocidad de corte, 175, y ahora voy a buscar el avance. Ubico el A2, porque fíjense que acá me pone FZ, en la tabla anterior me pone FZ y el grupo A2. Entonces me voy al grupo A2, y ahora identifico arriba el diámetro de la fresa. Diámetro 1, 2, 3, hasta que llegue al diámetro 20. Llego al diámetro 20. Diámetro 20 me determina 9 centésimos, o sea, 0,09 milímetros por diente. Y abajo tengo la medida en pulgadas, pulgadas por diente o milímetros por diente. Nosotros siempre trabajamos en decimal. Entonces determiné 9 centésimos. Por último, hacemos lo mismo que en el caso anterior. Uso la fórmula, me está dando 2.786 RPM y un avance de 752 milímetros por minuto. Entonces, si yo comparo esto, fíjense, lo que importa es la velocidad. Acá va a 752. Y esta anterior va a 1848. O sea, a más del doble va esta fresa. Es decir, que es más rápida. Pero yo con esta voy a mecanizar en dos pasadas y con la otra mecanizo en una pasada. Es decir, que los tiempos son más o menos lo mismo, inclusive siendo un poquito más rápida esta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de todo lo que expliqué? ¿Está todo claro? ¿Me escuchan? Sí, profe, se entendió todo. Bueno, yo les sugiero, entonces, que hagan, dibujen este perfil, dibujenla en AutoCAD y vayan haciendo la tabla de coordenadas de los puntos 1, 2, 3. ¿Está? ¿Cómo sacar las coordenadas? Ustedes dibujen, pongan el sistema coordenado aquí, o sea, X0 y 0 está en este punto, y luego van a tener que sacar la coordenada del punto 1.
hay una función que se llama ID, ¿sí? ID, así como suena, ponen Enter y van y pican el punto final aquí. Entonces el AutoCAD le va a tirar la coordenada en X, Y de ese punto. Y así sucesivamente. Van sacando la coordenada de cada punto. Para no ponerle cotas, ¿sí? Por muchos en el examen empiezan a poner cotas, que es una forma también de sacar la coordenada del punto. Pero más rápido es con esa función, ID. Entonces con ID voy y pico el punto y me va tirando la coordenada de cada punto. ¿Por qué van haciendo eso? Porque cuando empecemos a ver programación CNC, luego vamos a resolver el programa CNC de esta pieza. Esta pieza fue tema de examen de hace poquito, 1 o 2 exámenes atrás. Entonces, para que vean que el proceso que ustedes tienen que resolver tanto en un examen final o un examen parcial para quienes promocionen, va a ser básicamente esta metodología. Pueden hacer ustedes también un ensayo. Hagan la prueba. Fíjense, en vez de elegir esta fresa, este inserto, que tiene esta calidad de 1130, elijan un inserto PL con una calidad 4330. ¿Sí? La calidad 4330, si yo me voy a la tabla, fíjense, en 4330, ¿se ve la página ahí? ¿Ya se frenó? Sí, profe, se ve. Bueno, la 4330, si yo la comparo con la 1130, fíjense que tiene valores de velocidad de corte por encima de esa calidad. 465, 445, 425. Entonces, son otros parámetros. Y quizás otros parámetros de velocidad de avance. Fíjense, 1, 2, 0,1, 0,2, 0,3 con respecto a este. O sea, esta fresa, así, a priori, es más rápida que esta. Es un inserto más duro, por eso tiene velocidad de corte más alta. En esta tabla, fíjense, esta es una, aquí abajo, el gráfico de aquí abajo, una continuación de este de acá arriba. Empieza con CT530, una calidad cerámica. Una calidad cerámica extremadamente dura, por eso esa velocidad de corte. Después, los GC son calidades comunes, ¿sí? Y va de 10-10 y bueno, va aumentando hacia la derecha. Pero fíjense cómo cambian entre una y otra. O sea, este 570 después vuelve a bajar y dependiendo de qué calidad yo elija, es la condición de corte que me va a dar. Por eso, ustedes aquí podrían hacer un ensayo dentro del grupo P, elegir un inserto para corte ligero, pero con rompeviruta P. El rompeviruta P tiene alternativas en calidad 1130, fíjense, están todas pintadas de negro, o en calidad 4330. Esas que están pintadas así, la estrellita sin pintar, el fabricante la tiene a esa calidad, pero no es la aconsejable. O sea, yo puedo elegirla a una estrellita que no esté pintada en calidad 4220. Pero ¿qué pasa? Es como los autos. El color que más se pinta es el blanco. Y uno quiere que eso es el color violeta. Y violeta pintan uno cada 100 años. Seguramente cuando vaya a elegir el violeta no lo van a tener disponible. Entonces tengo que esperar que lo fabriquen o que esté disponible en algún stock. Y seguramente también va a ser más caro, porque como es más buscado y hay poca oferta, y bueno, seguro es más caro. En el caso de los insertos lo mismo, o sea, el que más hay, el que más rápido de entrega tengo y mejor precio puedo conseguir, porque tengo mucha oferta. Entonces el otro inserto, que es 4220, fabrica en mucha menor cantidad, entonces la relación de precio siempre está asociada a la cantidad que yo fabrico. No es lo mismo fabricar un auto que fabricar 10 millones de autos. El precio va a bajar. Entonces, por eso,
siempre es recomendado elegir una estrella negra. A ver, si yo estoy en mi empresa y tengo justo el inserto en el stock de una estrellita con esta calidad 4220, no es que no lo pueda usar. Voy y lo uso porque va a mecanizar, pero no es la opción más aconsejable. Bueno, entonces, como les decía, prueben ustedes elegir un inserto PL, este que está aquí, con calidad 4340, a ver qué condiciones de corte le da y qué avance le da. Bueno, la próxima clase ya vamos a empezar con la programación CNC. Entonces les voy a empezar a dar teoría de programación CNC. Cualquier duda que ustedes tengan en la selección de herramientas de fresa, me la pregunten en la clase que viene y vayan preguntándome. De todos modos, vamos a volver a repetir selección de herramientas, porque cuando ya veamos programación CNC, vamos a terminar de completar este ejercicio y vamos a ir después de este, hacer otro ejercicio completo nuevamente, con un gráfico nuevo, ¿sí? Con otro material, y hacer un ejercicio completo. Pero eso después de que veamos programación CNC. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. No, profe. Bueno. Entonces, nos veremos en la clase 10. Hoy es 3, 17. ¿Cómo vienen con el práctico? ¿Han rendido el primer parcial ya? Sí, profe. Bueno. De no haber ningún cambio, nos vemos el día 17, a no ser que el práctico la semana que viene no pueda dar, yo voy a adelantar la clase. Voy a dar si el práctico no la pueden dictar la semana que viene, que es el 10 de agosto, yo voy a adelantar la clase y le voy a dar yo. Yo ya les voy a avisar. Profe, el Bueno, 10 profe, tenemos que muchas entregar gracias. el segundo trabajo. Ah, bueno. Y vamos a tener clase. Ya está, ya tienen clase. Pues yo el otro día estuve tomando exámenes y algo escuché, pero es el profe de la noche, que estaba con COVID y no estaba bien, entonces no iba a poder dar la clase, pero debe ser la noche. Por eso adelanté. Pero si tienen que entregar el trabajo, ¿con quién? ¿Con Vanessa? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, entonces nos vemos el 17. Chao, profe. Bueno, profe. Muchas Chao, gracias. profe, gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Chao. profe.